Romanos 3, versículos 21 al 24. La Escritura dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Señor bendito, nuestro Dios que estás en los cielos, queremos acercarnos a tu presencia una vez más para pedir que tú derrames gracia en esta mañana por medio de tu Espíritu. Clamamos ese Espíritu de gracia, según Zacarías 12:10, quien opera ahora en nosotros, el cual somos templo del Espíritu. Pedimos por comprensión de tu palabra en esta mañana. Señor, no permitas que solamente podamos tomarlo de manera fría o intelectual lo que aprendemos, sino que, Dios, nuestras vidas puedan mostrar transformación, nuestras vidas puedan ser impactadas, oh Dios, por tu verdad. Ellas son las que dan vida, son las que fortalecen, ellas son las que nos guían. Oh Dios, te rogamos en esta mañana que ayudes al predicador en su debilidad, como también al que escucha, Padre, en recibir y ser buen oidor de tu palabra, y también alguien que responda a la voz de llamado. En nombre de Jesús oramos esto. Amén. ¿Cómo podemos estar bien delante de Dios? A manera de pregunta, ese es el título de este sermón. ¿Cómo podemos estar bien delante de Dios? Al hombre le gusta agradar, al hombre le gusta quedar bien delante de todos. Y de ahí viene este título: ¿cómo puedo estar bien delante de Dios? Si siempre estuve bien delante de Dios toda la vida, entonces estoy bien. Pero el texto nos va a llevar un poco a encontrar la diferencia. Y cuando alguien te hace esta pregunta, por ejemplo, de cuál es la diferencia entre el cristianismo bíblico y las demás religiones del mundo, ¿no te han preguntado en la escuela, en la universidad o en tu centro laboral, cuál es la diferencia entre tu religión y el mío? Tú guardas el sábado, yo guardo el domingo, o muchos guardan el domingo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo bíblico y las demás religiones del mundo? Debiera ser para nosotros una oportunidad para compartir el Evangelio. No debiéramos perder esa oportunidad, pero usted tal vez puede explicar de las demás religiones, ¿no? Pero si usted se topa o encuentra con un católico, muéstrale también, ¿no? La verdad, y porque la pregunta que te hacen es directa y merece una respuesta, porque ¿cuál es la diferencia? Todos creen en Dios, todos dicen llamarse cristiano, pero hay una diferencia, ¿no? Por eso puse, ¿cuál es la diferencia de un cristiano bíblico? ¿No? Entonces, vamos en esta mañana a responder a esta pregunta. Cada religión, hemos ido definiendo en esta serie, ¿no? Está intentando buscar el camino, ¿no? Para estar bien delante de Dios. Y esto las religiones lo muestran solamente por medio de obras. Pero la religión cristiana no muestra eso. La religión cristiana, según la Biblia, muestra que el hombre no está reconciliado con Dios. Necesita reconciliación con Dios, porque Romanos 5:10 ahí en su Biblia dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, entonces el hombre necesita reconciliarse con Dios. Eso muestra las Sagradas Escrituras, eso muestra el cristiano bíblico al responder una pregunta, a diferencia de otras religiones. Tal vez otros te digan, ¿y qué de las buenas obras? Aún así, ¿no? El creyente, el cristiano bíblico muestra buenas obras siempre y cuando haya sido reconciliado. Y esa reconciliación se dio cuando Dios envió a su Hijo para pagar el castigo eterno que nosotros merecíamos. Y por medio
de ese sacrificio, de esa obra que hizo, el hombre es reconciliado con Dios. Ahí empieza a diferenciarse de las más religiones, porque todo lo que recibe en ese momento es solamente por gracia, y solamente confiando en Jesucristo podemos estar bien con Dios. La única manera entonces, la única manera de estar bien con Dios, no es por medio de Jesucristo, cuando el hombre pone su fe completamente en Dios. Hay preguntas, ¿no?, importantes como lo que acabo de hacer, tal vez, ¿no?, una vez más, ¿cómo puedo estar bien con Dios? Mucha gente se pregunta eso. Antes de morir, quiero estar seguro, ¿no?, de lo que creo. Una pregunta muy correcta. Quiero estar seguro. O tal vez otro se puede preguntar, ¿cómo puede un pecador como yo, ¿no?, ser justo ante Dios? Que es una pregunta más directa, más sincera, porque ese Dios es justo. La carta de Romanos muestra esto, ¿no? ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a pecadores, ¿no?, y hacernos justo a nosotros y que Dios siga siendo justo? Esa es la respuesta o la tesis de Pablo en el libro de Romanos, el cual él va avanzando poco a poco y quiere que sus lectores puedan comprender. En el día del juicio la pregunta no será, ¿no?, ¿hasta dónde te esforzaste? ¿Hasta dónde trabajaste? ¿Hasta dónde obraste para llegar aquí al cielo? La respuesta no va a ser eso, porque el tiempo para arreglar o responder esa pregunta en tu vida es hoy, de cómo puedo yo estar bien delante de Dios. Y solamente eso importa, porque no importa estar bien delante de los hombres y de las religiones, ¿verdad? Porque de eso se trata la vida cristiana. Y Pablo ha ido respondiendo a cada interrogante, ¿no?, a cada presuposición que él ha ido haciendo contra los judíos, ¿no? Desde el capítulo 1, versículo 18 hemos ido viendo hasta la semana pasada en el versículo 20, ¿no? El judío que se jactaba en la ley lo condenaba. El gentil, ¿no?, que no tenía nada que ver con la ley, pero tenía grabada en su conciencia la ley, también estaba sentenciado. Y Pablo golpeó, como dije, duramente, ¿no?, al religioso, los judíos, ¿no?, y al pagano, al incrédulo, que está condenado en sus pecados. Entonces, ya seas judío, o ya seas religioso, ya seas pagano, gentil, estás bajo pecado. Esa es la tesis, ¿no?, o eso es el final de Pablo, ¿no?, hasta aquí. Y de aquí Pablo va a mostrar, va a volver algo que ya anunció antes. El propósito de su carta también no solamente era destruir, porque era un judío. El Evangelio muestra la gracia de la esperanza, y él en Romanos 1, versículos 16 y 17 adelantó algo y dijo así: porque no me avergüenzo del Evangelio. Acá va a volver a tomar la justicia de Dios. Nuestro texto dice, pero ahora, iba a poner el título de eso, pero ahora, ¿cómo eran los religiosos antes, no el judío? Ahora Pablo puede decir, pero ahora yo soy así, ¿no? Como usted puede decir, pero ahora, ¿no? Antes yo era, pero ahora. Esa es la palabra de Dios, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, y la justicia de Dios ya Pablo lo explicó, mejor dicho, ya antes se leyó. En versículo 17, lo leo nuevamente, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Pablo vuelve a hablar de la justicia de Dios ahora en este versículo 21. Vamos a entrar en un momento. Se revela por fe y para fe, ¿no? La esperanza, la confianza de cómo puedo estar bien delante de Dios, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Hay esperanza. Y ahora regresa a este tema una vez más. La justicia de Dios, dice, es manifestada, ¿no? No hay diferencia. No hay distinción. Versículo 22, la última parte. Biblia América dice no hay distinción, pero la Valera dice no hay diferencia. Ya seas judío, ¿no?, religioso, o ya seas incrédulo o pagano, no hay diferencia. Ahora la justicia de Dios es por medio de creer solamente en Jesucristo. Versículo 22, para todos los que creen en Él. El Evangelio, ¿no? Volviendo Pablo a lo que había empezado antes. Y dice ahora no hay
volviendo, versículo 22, no hay diferencia. Vamos a ver entonces de cómo yo puedo estar bien delante de Dios. Primeramente el hombre tiene que ver su condición. Si no ven su condición, que están perdidos, nunca verán algo hermoso el Evangelio, nunca verán algo hermoso la salvación. Es así que llegamos, ¿no? Pablo presenta, están condenados. No hay objeciones, seas judío o gentil. Y dice ahora versículo 21, pero ahora, este es uno de los contrastes, para mí que tiene mucha vida. Pablo ha utilizado muchas veces en otros de sus libros, contrastando la vida pasada con la vida presente ahora, ¿no? Usted puede decir o compartir su testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Antes yo era así, ¿no? Así, pero ahora en Cristo soy así. ¿Qué ha pasado? Y Pablo está diciendo ahora, pero ahora, aparte de ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No es que Pablo está abrogando, está anulando todo lo que el Antiguo Testamento dice. Pero por lo contrario, versículo 21 va a decir, testificada por la ley. Está anunciado en la ley. Y no solamente la ley, los profetas implica todo el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y todo lo que los profetas escribieron. Todo el Antiguo Testamento. Pero ahora de eso trata lo que Pablo va a explicar. Pero vamos a estos contrastes que encontramos en algunos pasajes de la Biblia. Mismo libro ahí en Romanos 6, 22. Romanos 6, versículo 22 dice, más ahora, otra versión dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Usted lo puede leer, versículo 20, 21 puede entender, pero quiero enfatizar esa palabra más ahora, ¿no? Que habéis sido libertados. Es un contraste lo que estamos encontrando. De la misma manera podemos encontrar en otro lado, en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 13. Mire, fíjese lo que dice Efesios 2, versículo, pero Dios, ¿no? Ve ahí, pero Dios ya rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una vez más ese contraste, pero ahora, ¿no? Que habla de una experiencia o de una presuposición, ¿no? De cómo antes era, de cómo antes sin esperanza, ahora tengo esperanza. Pero ningún hombre puede ver esperanza sin antes estar desesperanzado, sin antes estar perdido, ¿no? No puedo decir estoy perdido. Cuando tengo reconocido estoy perdido, recién puedo pedir ayuda. Y él aquí va como un buen cristiano, va a responder. Pero ahora, en su experiencia, el apóstol Pablo, en nuestro texto, Pablo va a responder algo que también en el Antiguo Testamento, con un hombre que se llamó Job, encontramos estas casi palabras similares. Job capítulo 4, usted va a quedar más sorprendido todavía cuando lea, o tal vez lo encuentre. Job capítulo 4, versículo 17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Job capítulo 9, versículo 2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo puedo estar bien delante de Dios? Job capítulo 25, versículo 4. Dice Job capítulo 25, versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Un antiguo hombre, un justo del pasado, está respondiendo a la pregunta, ¿cómo puedo estar bien delante de Dios? Son contrastes, pero la pregunta que se está aquí razonando en Romanos es eso, ¿cómo el hombre puede estar bien delante de Dios? Ya sabemos, no es religiones, no es méritos, solamente es, ¿no? Aquí va Pablo a presentar la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios?
¿Cómo es que el hombre puede tener razón? Es lo que Job está diciendo. ¿Cómo puede? Dice, ¿cómo puede se justificar el hombre para con Dios? Son una de las preguntas que podemos abrir en cualquier conversación y tiene que tener una respuesta. Y esto es lo que necesitamos desesperadamente, yo diría, con la ayuda del Espíritu Santo responder. Que el Espíritu Santo nos pueda ser tan capaces o sensibles de poder, estos versículos cruciales, de poder explicarlo y también someternos a ella. Como dije, no dependemos de nuestras obras para encontrar salvación. Es imposible. ¿Por qué? Hablamos de la justicia de Dios. Es tan alta. Pero hablamos de la gloria de Dios porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre pecó, perdió toda justicia, perdió la gloria que Dios le había mostrado o le había dado para que reflejase. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar bien con Dios cuando hemos pecado? Cuando estamos enemistados con Dios, cuando no alcanzamos los estándares de la ley. La semana pasada vimos, ¿no?, de esto, ¿no?, el propósito de la ley, por qué Dios nos dio la ley, ¿no? Y ahora estamos respondiendo cómo el hombre puede estar bien con Dios. Y la gran noticia es que los pecadores pueden estar bien con Dios por medio de la fe en Jesucristo y su sacrificio de gracia para redimirnos. Aquí vamos a tener 3 puntos en este sermón. Primero, todos necesitamos estar bien con Dios porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay esperanza, sí hay esperanza, ¿no? Porque todos necesitamos, porque el texto dice, todos han pecado, todos necesitamos estar bien con Dios porque todos hemos pecado. Tal vez parece un juego de palabras, pero ese es mi punto, porque Pablo ha ido eso desarrollando, ¿no?, en los primeros 2 capítulos y medio, yo diría, para mostrar cómo está el estado del hombre. Y Pablo trae de nuevo aquí, dice, porque no hay diferencia, versículos 22 y 23, 22 la parte B, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Algo que Pablo hace siempre es que te dice esto, te es honesto, ¿no? Él es un ministro que te dice la verdad. Nosotros podemos querer ganar amigos o hermanos, traer, ¿no?, visitas, muchas veces sin decirles lo honesto. En la noche el mensaje va a tratar esto, más o menos, en Lucas, nuestra serie, de cómo Juan el Bautista era alguien, ¿no?, que ponía a Cristo supremo sobre todo, pero traía a los demás a los pies de Cristo. Pero aquí Pablo también es otro siervo, es en honesto, está diciendo, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron. Cuando tenemos que compartir el Evangelio, este mensaje no se puede ocultar. No podemos decir simplemente Dios te ama. Acá dice, por cuanto todos pecaron, ¿no? Están lejos. El pecado del hombre es no glorificar a Dios. Hemos ido viendo qué han hecho los hombres antes. Han cambiado la gloria de Dios, dice, por los ídolos. El hombre se ha glorificado a sí mismo, se ha puesto por encima de todo. Y Dios dice, les ha entregado también en sus pasiones. Y aquí Pablo nos va a mostrar, no importa, ¿no?, quién seas, pero estás bajo pecado. La ley ya te ha sentenciado la semana pasada, ya que por la sola ley ningún ser humano será justificado delante de él, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando hablamos de compartir, no se puede minimizar el Evangelio, menos callar que es un pecador. Y aquí el tema principal de todos debemos enfrentar es cómo estar bien con un Dios justo. ¿Te has preguntado eso? Pero Job trató de decirnos eso, ¿no? ¿Cómo el hombre puede ser justo delante de Dios? Es el tema principal en estos versículos. ¿Cómo el hombre puede ser justo delante de Dios? Porque Dios es justo, no podemos escapar de su justicia. Estamos
solamente para hablar del amor de Dios. En el Evangelio dice, la justicia de Dios, dice la Biblia. En el Evangelio no solo dice el amor de Dios. Muchas iglesias pueden hablar del amor, pero nada de la justicia de Dios. Por eso es preocupante tal vez hoy día, ¿no?, el evangelismo que se hace o que se ha perdido una completa práctica que debiera hacerse. Y aquí Pablo principalmente preocupado, ¿no?, por hablar de la justicia de Dios o por nuestro pecado o porque hemos dejado de glorificar a Dios. Versículo 23, nos hace falta justicia delante de Dios. O no somos justos delante de Dios, como Job dice. ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? Y él aquí va a mencionar, mira, fíjese el versículo 21. Usted encuentra la palabra justicia. Versículo 22 encuentra la palabra justicia. Versículo 25, versículo 26, justicia, justicia. Hay un énfasis, además de la palabra justificar, versículo 24 y 26. Y estas palabras vienen de la misma raíz en el original. Entonces, el hombre falto de justicia, se necesita la justicia de Dios a nuestro favor. Como en 2 Corintios dice, ¿no?, cuando la justicia de Dios se nos es imputada, pero también aquí en Romanos habla, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a esa parte, así que no me quiero adelantar. La justicia de Dios se refiere, hermanos, a su absoluta santidad de parte de Dios, o a la separación, ¿no?, de todo pecado y todo lo que está en nosotros como mal. La ley revela eso, ¿no?, el estándar absoluto de la santidad de Dios. A nosotros nos falta eso. Nos falta. ¿Por qué? Porque estamos separados. Y pues por medio del pecado, ¿no?, el mal que en nosotros hay. Y Pablo se refiere aquí, en el versículo 20 especialmente, ¿no?, cómo los pecadores pueden ser justos o declarados delante de Dios. Que Dios diga, no, que eres inocente. Se necesita esa justicia para estar bien delante de Dios, y nadie puede gritar al cielo con total libertad y autoridad que tiene la justicia. Porque el hombre dice aquí, bueno, la Biblia dice que está perdido, necesita la justicia de Dios. Y el texto dice, ahora nuevamente volviendo, pero ahora. Y esto debemos aplicarlo en ese contexto, hermanos, de las Escrituras que nos está diciendo ya con la historia. Vuelva al versículo 21, pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ese es el contexto, ¿no?, o el contraste en la historia de la salvación entre, ¿no?, la era de la ley de Moisés y la gracia que viene a través de Jesucristo, como vimos la semana pasada en nuestro último estudio de la ley de Dios o el propósito. Más bien, la ley lo que hacía nos condenaba de muchas maneras. Cómo usted ha violado la ley, o cómo el santo estándar de Dios es quebrado por el hombre. Todos somos culpables de violar la ley de Dios, y todos debemos hacer nuestra pregunta o enfrentarlo. ¿Cómo puedo estar bien con el Dios que es justo en vista de todos mis pecados que he cometido? Tanto los paganos, ¿no?, como los religiosos, Pablo dice, han pecado y necesitan estar bien con Dios. Hay preguntas que aterrorizan cuando no eres creyente, ¿no? Tú puedes hacer esta pregunta y tal vez queden, ¿no?, un poco atormentados, pero nosotros ya sabemos cómo, pero que necesitamos entender, ¿no?, para poder también mostrar el Evangelio completamente. En el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela. Pero qué bueno que hay esperanza, porque el versículo 22 dice, porque no hay diferencia. Aquí, hermano, está diciendo, seas judío o gentil. El judío religioso tal vez hubiera estado de acuerdo con Pablo, como dijimos. Él estaba razonando en el capítulo 3, ¿no?, de las ventajas y las desventajas. Pero Pablo hubiera estado ahí hablando con ellos. Como dijimos, no soy tan pecador como el gentil. Hoy día la gente se excusa así, ¿no? Yo no he hecho tanto daño.
Yo recuerdo una vez a mi abuelo lo estaba evangelizando y yo le estaba haciendo orar, le estaba haciendo que se arrepienta en mi dirección, como yo evangelizaba. Me dice, yo no he hecho daño a nadie. Entonces no tengo de qué arrepentirme. Un hombre de 91 años orando como un niño, yo no he hecho daño a nadie, no tengo de qué arrepentirme. Yo dije, no entendí nada del Evangelio. 91 años estar en pecado, desde su vientre ya para partir decía esto. Es que no entendía el Evangelio, por más, ¿no?, que se le ha entregado. Simplemente había que seguir orando, no hablarle hasta que Dios pueda, ¿no?, tratar con su vida. El judío también así. Es verdad que el judío aventajaba, ¿no?, o tenía ventaja sobre el gentil. Tenía los favores únicos de un Dios del cielo sobre sus vidas, porque no hay otro Dios, decían los judíos, como el Dios del cielo y la tierra. Todas las naciones temían al Dios de Israel. Cuando Israel salía a la guerra, sabían que Dios peleaba por ellos. Y Dios le ha dicho, yo pelearé por vosotros. Yo iré por delante de ustedes. Y todos temían a este Dios de Israel. Aventajaba. Pero en cuanto a la justicia de Dios, ¿qué hicieron ellos con lo que Dios les otorgó? Quebraron los mandamientos. Entonces no hay ventaja ahora, salvo, ¿no?, que se pongan su fe en Jesucristo. Entonces Pablo ha ido declarando en capítulo 2, 3, ¿no?, el judío que era muy meticuloso, muy cuidadoso en lo religioso, es culpable de no guardar la ley. Pablo dice, porque todos han pecado. Ese es el mensaje. Pablo llega al final. Todos han pecado. Esto tal vez, como dice el capítulo 5, versículo 12, ¿no? Y podemos estudiar, retroceder. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez más, vean el énfasis del apóstol. Todos han pecado y que siguen pecando, ¿no? Ese sería en un tiempo, podemos decir, que siguen pecando. Mira, ¿no?, a tu alrededor, a ti mismo. Siguen pecando, sin excepción, incluso de ti mismo, y que no alcanzan la gloria de Dios. Cada vez están más lejos de Dios, no alcanzan el propósito por el cual fueron creados, era glorificar a Dios. ¿Qué hacen con los mandamientos del hombre? No hacen nada. Como hemos ido viendo, la ira de Dios por eso se revelaba sobre los hombres, ¿no? Según el contexto del libro de Romanos, están constantemente pecando y están constantemente, están dejando de glorificar a Dios. La esencia del pecado es quedarse corto de la gloria de Dios, ¿no? Lo mismo que es dejar de glorificar, es quedarse corto de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Podemos explicar, tal vez tomando el mismo libro de Romanos, capítulo 1, versículo 23, ¿no?, en sus Biblias, que el hombre fue creado para glorificar a Dios. Dice Romanos 1, versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto lo hemos ido explicando, pero aquí está diciendo algo: cambiaron la gloria de Dios. Eso es en esencia, ¿no?, que dejar de glorificar a Dios o quedarse corto de la gloria de Dios. No hay peor cosa. No hay peor cosa que intercambiar la gloria de Dios, prefiriendo, yo diría, la vida, ¿no?, de este mundo, que la vida que Dios nos ha dado para que lo podamos conocer y disfrutar de Él. En ese sentido carecemos de Dios. Cristo no es para nosotros todo, no lo es. En ese sentido nos quedamos cortos, y eso es la esencia del pecado. El hombre se glorifica a sí mismo. Por eso dice, ha cambiado. Por eso no podemos glorificar a Dios. Ese es
Mala noticia para el hombre. Por eso no puede estar bien delante de Dios. Por eso no tiene la justicia que Dios quiere que tenga el hombre para estar bien delante de Dios y pueda ser aprobado. Porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero de todo eso, ¿no?, del contenido, el mensaje de Pablo, también hay una esperanza. Es verdad, la ley nos condena a todos. Pero ¿cómo puedo estar bien delante de Dios? Sigue la pregunta ahí. Mi punto número 2 es esto. Los pecadores pueden ser justos para con Dios aparte de la ley. Los pecadores pueden ser justos para con Dios aparte de la ley. Ya la ley nos ha dicho que estamos condenados. Versículo 21, vuelvo una vez más. Pero ahora, aparte de la ley, ¿no?, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Nadie puede tener una relación correcta con Dios. ¿Se han dado cuenta? La sentencia ya va saliendo. Todos pecaron, todos han dejado de glorificar a Dios. La ley nos dice estamos condenados, todos somos transgresores, todos somos condenados. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Quiero que puedan comprender esa palabrita, ese mensaje que está en ese versículo. Hay una manera de poder ganar una posición correcta con Dios, aparte de la ley. Porque perfectamente la ley nosotros intentamos guardarlo, pero siempre somos transgresores. Y es lo que en este pasaje vamos a responder. No es que Pablo está diciendo al judío, ¿no? Pablo, todo el Antiguo Testamento lo estás desechando. Pablo dice, no, es un contraste. Por lo contrario, estoy diciendo que esto fue testificado por la ley y por los profetas. Como dije, todo el Antiguo Testamento. Pablo está aquí añadiendo a los judíos que no está destituyendo para nada el Antiguo Testamento. Versículo 31, nuestro texto, Romanos 3:31, ¿qué dice? Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Dice, en ninguna manera, ¿no? Afirmando ya lo que el versículo 21 está diciendo. Testificado por la ley, el versículo 31 está reforzando una vez más. No invalidamos. O sea, no estoy destituyendo todo lo que está escrito, sino confirmamos la ley. Y Pablo, en el capítulo 4, las semanas que vienen vamos a estar entrando, ¿no?, como una ilustración, va a tratar ahí del ejemplo de Abraham, ¿no? Cómo es que Abraham está bien delante de Dios, o cómo es que Abraham llega a tener la justicia de Dios. Por su fe, ¿no?, le fue contada justicia para Dios, dice Génesis 15:6, si no recuerdo bien la cita, como David, ¿no? Hay muchos santos del pasado, ahí Salmos 32, pero ahí Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, dice, sin obras. Ahí está, Romanos 4:6, lo vamos a ir viendo en su momento. ¿Se puede acercar a Dios? ¿Puedo tener una relación correcta con Dios? Sí, aparte de la ley, sí. Y eso es lo que Pablo está mostrando ahora, la esperanza, que había una promesa, que había alguien que iba a hacer la salvación, y ese Salvador ahora es revelado, ¿no? En el Nuevo Testamento ha sido revelado. Hay alguien que se ha sacrificado por los que han quebrantado la ley o por los pecadores, aparte de la ley, como dice el texto, aparte de la ley hay esperanza, pero todo apuntaba, ¿no? Los profetas señalaron, la ley señaló a ese Salvador que iba a venir, que iba a declarar justo a los pecadores cuando creían en el sacrificio del Salvador, en este caso del Mesías que se esperaba. Y esto nos conduce al tercer punto. Todos los pecadores, diciendo todo porque todos han pecado, todos los pecadores pueden ser justos para con Dios por su gracia gratuita, cuando confían en Jesucristo y en la redención que Él les promete. Eso en los versículos siguientes vamos a ver. Dice versículo 23, puesto que todos han pecado. Ya no hay, ¿qué definición más podemos dar? Sería inútil, ¿no?, buscar una definición contraria a eso, ¿no?, a la vida del hombre.
Por lo contrario, simplemente nos queda aceptar. Nuestras vidas muestran eso, ¿no? La historia muestra eso, que el hombre está perdido en sus propios caminos, no tiene la aprobación de Dios. Es como decir, usted está enfermo. El médico le dice, está enfermo, pero usted necesita, para sanarse, tomar lo que el médico le receta. Usted puede seguir negándose, no estoy enfermo, doctor. Lo mismo el hombre, ¿no? Usted es pecador. No soy pecador. Es inútil. Cuando el doctor ha dicho, usted está enfermo. De lo mismo, por cuanto todos pecaron, ¿no? Esa es la verdad. Estás muerto, la Biblia dice, espiritualmente, ¿no? No quiero utilizar esa frase, ¿no? En otra parte, algunos presentan en el Evangelio que el hombre solo está enfermo, no está muerto espiritualmente. No quiero decir, solo estoy tratando de poder hacerte comprender lo que quiero decir. Entonces, el diagnóstico es que todos somos pecadores. Pero para dar la bienvenida a la gracia, ¿no?, gratuita de Dios en Cristo, necesitamos comprender nuestra condición, nuestra situación, que es bastante. Esto tal vez un niño lo puede entender, lo puede comprender. Y Pablo aquí va a empezar a mencionar 4 palabras que son muy claras para que usted pueda comprender cómo el hombre puede estar bien delante de Dios. Encontramos en otros versículos, vamos a encontrar justificación, vamos a encontrar gracia, vamos a encontrar redención y vamos a encontrar fe. En la justicia de Dios. Entonces, ser justificado primero significa que Dios nos declara justo, aparte de la ley. Ser justificado significa que Dios nos declara justos. Justificar no significa no hacer justos a alguien, sino declararlo justo. Este es un término legal, ¿no?, o forense, como algunos dicen, significa, ¿no?, es el veredicto final. Se te absuelve todos tus cargos en contra. Por lo contrario, eres tratado ahora de acuerdo, ¿no?, a eso lo que se ha absuelto de tus cargos. Y vamos a tomar una cita de Deuteronomio. ¿En qué caso? Quiero decir, Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Entonces, ser justificado significa que eres declarado justo, cuando eres justo. Y ¿no? Acá vemos, dice, si hubiera pleito entre algunos, dice, y van al tribunal, ¿no?, donde están los jueces que juzguen, esto dice, absolverán, ¿no? Esta absolución, o mejor, este término de absolvición lo da Dios, ¿no? Cuando Dios dice, eres justo, ¿no?, esa es, ¿no?, la respuesta. Y condena al culpable, porque es culpable. Y aquí en Deuteronomio habla de los jueces que deciden un caso en que unos justifican a los justos y otros condenan a los culpables o a los impíos. Entonces decimos, el hombre puede estar bien con Dios cuando es justificado, ¿no?, o cuando es declarado de parte de Dios, y va a ser tratado, ¿no?, a consecuencia de eso. Porque ya, como entendemos, el veredicto fue, el hombre ahora es no culpable. Antes culpable, ahora no culpable. De los justos, ¿no?, culpables. Y esto es lo que en el versículo 24 dice, ¿no? Siendo, dice, justificados gratuitamente. Aquí está nuestra palabra, siendo justificados gratuitamente. Es algo que Dios nos hace, no algo que hacemos por nosotros mismos. Es un proceso. ¿O no? No es un proceso, sino es algo judicial, hermanos. El proceso de ser justos en carácter, en comportamiento, sigue el acto judicial de Dios que nos declara justo. Entonces, como dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Esa es la entrada, ¿no?, para estar bien con Dios. Dios justifica libremente a los pecadores por su gracia, ¿no? Justificados. Ahora, también Dios justifica a los pecadores por su gracia. Versículo 24, que dice:
por su gracia, ¿no? Yo ya traté la palabra justificados, ahora por su gracia. Y creo que en la escuela dominical un poco hemos entendido, ¿no? Estudiando los atributos de Dios, y esta palabra es algo que tiene de significado como don, ¿no? Un regalo, libremente. Es lo que se recibe, ¿no? Como un don, por su gracia. Jesús lo usó, ¿no? Ahorita vamos a ver en Juan capítulo 15 mejor, versículo 25, dice, sin causa me aborrecieron, dice Jesús en Juan 15, 25. Entonces vamos a leer en ese sentido Romanos 3, 24, ¿ya? Siendo justificados sin causa. Siendo justificados sin causa. Pablo usa la palabra para decir que, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8, que todo lo que comió, ahí en ese contexto, Pablo usa la palabra para decir que no comió la comida de nadie sin pagarla. A Jesús dice, sin causa me aborrecieron. Entonces, en este contexto quiero poner la palabra don o regalo o gracia. Pero como también Apocalipsis 22, versículo 17 nos dice que el alma sedienta puede tomar el agua de la vida sin costo, ¿no? Sin costo. Entonces somos justificados sin costo. El texto dice, por su gracia, a Jesús le aborrecieron sin causa. Todo lo que Pablo comió y lo pagó. O sea, tuvo un precio. El contraste, ¿no? Cuando es gracia, es gratis. Eso es lo que quiero explicar. Es completamente gratis. Como si esta sola palabra no fuera suficiente. Es que es buena noticia para nosotros al leer y tener esto en las Escrituras. Por su gracia. El favor de aquellos que merecían, ¿no? La ira. Pues no lo tienen al ser declarados justos, el castigo ya desapareció. ¿Era inmerecido? Sí. Como dice Romanos 4:4, ¿no? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, algo inmerecido. Y la palabra traducida, aquí favor, es gracia. Romanos 4:4, simplemente, ¿no? La versión lo pone así, pero original es lo mismo, favor o gracia es lo mismo, ¿no? Hemos recibido el favor de Dios, que es lo mismo, gracia o don. Porque, ¿no? Cuando trabajamos, usted recibe, ¿no? su salario. Como dije en la escuela, si no trabaja, pues puede presentar cargos, ¿no? Porque le deben, su jefe le debe y debe pagarle. Pero la gracia es lo contrario de trabajar, ¿no? Y recibir lo que no tienes. Por gracia recibes entonces un favor inmerecido. Es como si te equivocaste y deberían despedirte. Pero en vez de eso, no te despiden y te ascienden o te dan un bono, no lo sé. Es gracia. Entonces, algo que no se merece. Eso es gracia y Dios justifica así, hermano, a los pecadores que solamente merecen su ira. El regalo es la vida eterna, aparte de la ley. ¿Cómo puede entonces Dios ser justo cuando declara a los pecadores, ¿no? culpables? Esa es la manera. Cuando no lo merecen, nos da gracia. Tercero, aquí esta parte. Dios justifica a los pecadores mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya hemos visto que es el justificado. Ya hemos visto que es por su gracia. Ahora, Dios justifica a los pecadores mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 24. Sigamos leyendo. Mediante la redención, dice que es en Cristo Jesús, versículo 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, aparte de la ley. Como dijimos, la ley del profeta señalaba, ¿no? Y dice ahora, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la manera de estar bien con Dios es tomando, ¿no? lo que Dios ha hecho por nosotros. Y redención hemos tratado de explicar en 3 sentidos. Creo que no sé si ustedes se acuerdan en esta serie, pero significaba, voy a un poco ser breve, comprar algo a un precio. En el contexto del primer siglo hablaba de comprar o liberar a un esclavo por un precio. Entonces, esto es lo que Pablo está aquí mostrándonos por medio de este término, ¿no? Para el judío, dijimos en ese entonces, ser redimido significaba que alguien pagó un precio por ti, ¿verdad? Hubo un costo, ¿no? Claro, para el que es comprado es gratis, pero alguien pagó por ti.
significaba de pertenencia. Ahora que tú ya no te perteneces, sino que perteneces a alguien. El otro también era un esclavo, ¿no? Que literalmente tenía que pagar y comprar. Y creo que aquí en el contexto se refiere a, eso, a esos prisioneros, a esos esclavos, ¿no? de guerra que daban y pagaban un precio y podía, ¿no? tomar un rescate. Ese es el sentido cuando Jesús dice en Marcos 10:45, cuando Jesús, ¿no? hace esto, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate, que es, ¿no? de la palabra redención, ¿no? La operación que hace nuestro Señor a través de su muerte. Jesús pagó el precio, el castigo que Dios impuso por nuestros pecados. Así se cumplió la justicia de Dios. Entonces, Dios justifica a los pecadores por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Jesús nos redimió, nos dice, vino a dar su vida y a rescatarnos. Dios puso el castigo por tu pecado, por mi pecado, y Cristo pagó. Y es así que podemos estar bien con Dios cuando Él nos libera. Así que justificación para nosotros es gratis, pero costó, ¿no? la vida del Hijo. La gracia para ti es gratis, pero costó la sangre del Hijo de Dios. Y así Jesús nos redime con su propia sangre. El Antiguo Testamento tiene esta figura, ustedes pueden recordar cuando Israel está en la esclavitud de Egipto. Y Dios dice, no voy a castigar a los primogénitos de Faraón, pero también yo castigaría a los primogénitos de Israel. Pero para eso Dios dijo, ¿no? Para evitar la muerte de los primogénitos de los judíos, dijo, tenían que matar un cordero y colocar su sangre, ¿no? en las puertas, en el dintel de sus casas. Y Dios, ¿no? vio, ¿no? la sangre y pasó por encima de esos hogares. Y así, ¿no? la muerte, mejor dicho, de lo que es para el faraón, sus primogénitos no hubo salvación. Pero los primogénitos de los judíos fueron salvos. Y en esto Jesús viene a ser nuestro Cordero Pascual, ¿no? Directamente Jesús viene a ser nuestro Cordero Pascual porque con su muerte nos redime de la esclavitud. Y así somos delante de Dios, podemos decir que podemos estar bien, porque Él pagó un precio que Dios requería. Él puso el precio y Cristo pagó el precio, ¿no? Como Redentor. Y así Dios nos puede declarar que somos justos al que tiene fe en Jesús. Versículo 26. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La semana que viene vamos a tratar eso, pero justifica a Dios, ¿no? al que tiene fe en Jesús. Y eso lleva, ¿no? a la última palabra, fe. Ya hemos ido a las tres palabras. Y la palabra clave es, ¿cómo puedo estar bien con Dios? Respondiendo, Dios justifica a los pecadores por medio de la fe en Jesucristo. Este es mi último punto. Pablo dice, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿no? Ahí está, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Cristo es el objeto de nuestra fe, ¿no? Cristo es el objeto de nuestra fe. No es suficiente tener una fe general con Dios. Los demonios creen. No es una fe intelectual, es una fe activa, ¿no? A ellos Dios concede justicia. A ellos los justifica. Y esto no es algo humano, no puede ser algo creado por nosotros. Sabemos que es un regalo de Dios. Y esto sucede cuando el hombre pone su confianza en Jesucristo, ¿no? Porque ve la cruz y dice, es mi único camino. Y Jesús dice, yo soy el camino. Entonces Pablo aquí dice, una vez más añadiendo, o recordando, para todos los que creen, ¿no? Como no fuera suficiente, como decir, necesitas confiar en Dios, pero Pablo dice, para todos los que creen una vez más. Porque sabe que el hombre puede o olvidar o no comprender, porque la autojusticia siempre está puesta, de que puede a sí mismo crearse. La justicia de Dios entonces viene por medio de la fe en Jesucristo y es para todos los que creen.
Y aquí no, la primera frase dice, por medio de la fe. Muestra que la fe no es algo que se merece, ¿no?, en la salvación, sino que se recibe como don de parte de Dios. Y repitiendo, ¿no?, para todos los que creen, una oferta universal de la gracia de Dios. Así podemos explicar esto. No es que todos van a llegar a salvación, sino es la oferta universal del Evangelio cuando es proclamado. Solamente un pecador que está sin esperanza o desesperanzado, que se vea que está lejos, podrá ver ese camino de salvación solamente cuando ponga su fe en Jesucristo. Entonces todos los que creen son justificados por la gracia no gratuita de Dios, como dice, ¿no?, en nuestro texto, versículo que hemos leído, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y este es uno de los pasajes míos favoritos, Romanos 3:24. Y como conclusión, ¿cómo podemos los pecadores estar bien con un Dios que es absolutamente santo? Aparte de la ley, hemos podido responder, el hombre puede ser justificado, ¿no?, cuando pone su confianza en el Señor Jesucristo, muy aparte de las obras, muy aparte de la ley, porque no se puede, simplemente la ley nos revela que estamos destituidos de la gloria de Dios, porque el día del juicio la pregunta no va a ser, como dije una vez más al comienzo, ¿hasta dónde corriste o hasta dónde te esforzaste? Como dije, la gran noticia es que después que nuestra vida ha estado perdido en el pecado, después de rechazar cuántas veces la invitación de Dios, aún, ¿no?, hay esperanza. Como hemos visto, que Dios declara justos a aquellos que ponen su confianza en Jesucristo. Vamos a orar y dar gracias. Señor amado, nuestro Dios, te agradecemos por tu bondad que nos guía al arrepentimiento, por tu gracia gratuita, por el don que nos das, Padre, de confiar en ti. Gracias, oh Dios, por atraernos al Salvador. Y te pedimos perdón porque en nuestra miseria nunca te vimos como algo valioso. Creíamos que estábamos bien, pero Señor, nos has abierto los ojos y nos guiaste a Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y la vida. Aquí estamos, Señor, con corazones agradecidos. Y Padre, permítanos también mostrar esto en nuestras vidas, que verdaderamente que tenemos tu justicia en nuestra vida. Cuando tú declaras, Señor, por medio de Cristo, que nuestra culpa ha sido pagada y que su justicia está a nuestro favor. Gracias te damos esto en Cristo Jesús. Amén.